Hola, soy José Luis Castro y hoy vamos a compartir con ustedes nuestra capacitación sobre conducta basada en el comportamiento, debido a que necesitamos poder elevar nuestro nivel de cultura preventiva para prevenir que acontezcan o sucedan accidentes que los podemos evitar. Pues bien, ¿por qué ocurren los accidentes? Quizás por mala suerte, por alguna fatalidad del destino, porque ya estaba predestinado, porque ya estaba escrito de que así iba a suceder. En realidad, la mayor parte de los accidentes ocurren porque tenemos comportamientos inseguros y por la existencia de algunas condiciones inseguras dentro del recinto laboral. Establezcamos porcentajes en relación a las causas por las cuales ocurren los accidentes. El 95% de los accidentes ocurren por actos inseguros. Por ejemplo, bajar una escalera corriendo cuando en realidad uno debería bajar agarrado del pasamanos, ¿no? Y bajar lentamente o con la precaución para no resbalar y caer, ¿no? 5% de los accidentes ocurren por condiciones inseguras, ¿no? Básicamente, porque nosotros tenemos a veces elementos inapropiados que generan insalubridad locativa o porque tenemos algunas situaciones que en particular revisten cierto peligro dentro de la organización y que de hecho debemos corregirlos, ¿no? En la figura vemos, por ejemplo, una computadora colocada con un cable de alimentación eléctrica, pero que impide el paso del tránsito peatonal definido dentro de los espacios de una oficina. Sin duda, la posibilidad de que una persona tropiece y caiga, o sea, es más que frecuente. ¿Qué lesiones pueden ocasionar los accidentes? Bueno, los impactos pueden ser múltiples en realidad. Puede ocurrir una lesión orgánica, como se ve en la figura. Una lesión orgánica implica que perdamos alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por más mínima que ésta sea, podemos perder la falange de un dedo, podemos perder un dedo completo, y sin duda es algo que no va a recuperarse. En algunos casos podría ser alternativamente eh, tratado con una prótesis, pero no siempre es posible colocar una prótesis para suplantar la función que podía cumplir alguna parte amputada de nuestro cuerpo. Obviamente las lesiones orgánicas revisten un carácter permanente. Podría también un accidente generar una perturbación funcional. Las perturbaciones funcionales pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Si se trata de una fractura, es probable que después de un tiempo podamos recuperar la función con cierta terapia física de rehabilitación. Pero si la gravedad de la perturbación funcional es severa, hay grandes posibilidades de que no podamos recobrar el funcionamiento habitual que teníamos antes. También puede ocasionar invalidez, ¿no? Si es un accidente grave, podemos quedar inválidos, ¿no? Y en otro escenario, la fatalidad extrema sería que pueda ocasionar hasta la muerte, ¿no? Definamos bien qué es un acto inseguro, eh, al cual técnicamente para la evaluación de por qué ocurren los accidentes se le califican como actos subestándares. ¿Qué es un acto inseguro? En realidad es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar o desencadenar en un suceso accidental. Y entre otros podemos citar, por ejemplo, realizar tareas sin autorización, derramar materiales o aceites y otros en el piso y no limpiarlos, omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de que éstas pueden considerarse como situaciones peligrosas. Jugar o hacer bromas durante las actividades laborales.
adoptar posturas incorrectas en el puesto laboral y sobre todo con el levantamiento de cargas. En la imagen estamos viendo descender una escalera cargando cajas que impiden hasta la visión de la persona que lo está ejecutando. Sin duda, hay grandes posibilidades de que se pueda accidentar y caer por la escalera. Otra opción sería utilizar equipos o herramientas que se encuentran en mal estado, ¿no? Utilizar herramientas de manera incorrecta, no respetar los señalamientos ni delimitaciones de área, ¿no? No respetar o no brindar mantenimiento a máquinas que se encuentren encendidas, mantener el área de trabajo en forma desordenada, ¿no? Dejar sillas en mal estado en las oficinas y no colocarles un letrero de que la silla está deteriorada, ¿no? O no solicitar que verdaderamente venga de mantenimiento y puedan arreglarla o en el peor de los escenarios eliminar la silla porque ya no tendría reparación. Realizar ajustes manuales y sin conocimiento de las herramientas y equipos que se vayan a utilizar en tareas operativas de mantenimiento o de ejecución de una tarea propiamente dicha. Analicemos por qué ocurre un acto inseguro. Yo creo que pueden darse dos razones en particular. Una, porque el trabajador ejecuta acciones no intencionales que se califican como errores, ¿no? Y la otra es porque el trabajador, en un acto de rebeldía o de irresponsabilidad, no acata los procedimientos ni la forma o modo en el cual se le enseñó a ejecutar una tarea laboral. En el caso de las acciones no intencionales, podemos distinguir que un factor sería el descuido, ¿no? Lo cual induce a actuar con rapidez o con falta de atención o no concentrarnos verdaderamente durante la ejecución de la tarea. Otra podría ser equivocaciones, ¿no? Son errores involuntarios que generan, o sea, la comisión de una mala práctica para ejecutar la tarea. Otra podría ser que tengamos una cierta postura de soberbia, ¿no? Que desencadena en un exceso de confianza o en una mala predisposición para ejecutar la tarea que tenemos a cargo. Otra razón podría ser la falta de capacitación, o sea, que no nos han capacitado para desempeñar una tarea y ya estamos, como quien dice, en la cancha, ocupando una posición. La otra parte podría ser las acciones intencionales, o sea, irresponsabilidad. Y ahí básicamente son incumplimientos, ¿no? Incumplimientos que están originados porque no se siguen las políticas establecidas, porque a veces tratamos de imponer nuestras propias reglas, porque pensamos que nuestra posición es mejor que la que ha establecido la empresa, ¿no? O porque a veces no verificamos el estado de lo que vamos a usar, de los equipos, máquinas o elementos, y a veces están en mal estado y simplemente no los verificamos, ¿no? Entonces, yo creo que los actos inseguros entonces están basados en estas dos grandes posiciones, en errores involuntarios y en actos intencionales. Y ambos pueden corregirse, ¿no? Con una verdadera conducta basada en un comportamiento adecuado para tratar estas dos situaciones que son propias de los trabajadores. Definamos qué es un acto inseguro y cómo lo distinguimos de una condición insegura, ¿no? Una condición insegura es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente, ya sea por un elemento, por desorden, por un elemento que forma parte de las estructuras y que de repente genera cierto peligro o riesgo. Entre los ejemplos podríamos mencionar pues daños en la superficie del área de trabajo, falta de resguardo, por ejemplo, o guardas de seguridad en algunas máquinas que entran en funcionamiento y que tienen
elementos expuestos, digamos, que podrían generar atrapamientos o golpes, ¿no? Entonces, o cortes, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que tener una guarda de seguridad para proteger que ese elemento en funcionamiento o en movimiento pueda ocasionarnos un daño. Falta de delimitación o señalamientos, perdón, en el área de trabajo. Obviamente tiene que quedar claramente determinado las zonas de tránsito peatonal que tendrían los trabajadores para su desplazamiento y las zonas que no deben invadir porque existen equipos, máquinas, elementos que en realidad ocupan un espacio, ¿no? Y que no debemos invadir. Mal diseño de un área de trabajo, ¿no? Otro podría ser falta de barandas en un segundo nivel o un nivel superior. Falta de resguardo anticaídas en escaleras verticales. Falta de pasamanos en escaleras o de rampas. Almacenamiento de productos químicos sin rotular o etiquetar, ¿no? Almacenamiento inadecuado de productos inflamables, ¿no? Partes expuestas de cableado eléctrico y falta de orden y limpieza en el área de trabajo. Son ejemplos clásicos y prototipos de qué podría considerarse una condición insegura que obviamente también genera en menor escala, pero generan posiciones peligrosas en las cuales nos podemos encontrar y que éstas podrían terminar o desencadenar en un accidente. Bueno, veamos específicamente conductas basadas en el mal comportamiento que debemos controlar, que básicamente es el motivo de esta inducción. Lo primero era definir, digamos, por qué ocurren los accidentes en la organización y ya está claro que 95% en promedio en casi todas las organizaciones se deben a actos inseguros que cometen los trabajadores, ¿no? Mientras que un 5% están basados en condiciones inseguras que el empleador tiene que corregir para brindar condiciones y estructuras seguras para que los trabajadores trabajen en un ambiente seguro. Bien, analicemos un poco de estas conductas que generan un mal comportamiento. A ver, una primera podría ser no caer en negligencia, indiferencia o falta de criterio para identificarse con las tareas laborales. Sin duda, cuando los trabajadores no se identifican con las tareas, dejan de lado las normas de prevención respecto a la seguridad y no tener en cuenta las recomendaciones de prevención, de hecho, facilitan los errores y los accidentes. Lo recomendable es que los líderes y ejecutivos se involucren más con los criterios preventivos a fin de que estos a su vez puedan transmitirse al personal bajo su mando. Y finalmente se cumpla con el adagio que la seguridad es tarea de todos. Entonces, en realidad, la amplia base de trabajadores con los intermedios líderes y los altos ejecutivos de la organización tienen que estar familiarizados e involucrados con las tareas laborales y compartir entre sí todos los criterios, ¿no? Es decir, debemos predicar con el ejemplo, ¿no? No debemos ser indiferentes ni negligentes para las situaciones que observamos y vemos dentro de la organización. Si vemos un cable eléctrico en mal estado o expuesto, pues inmediatamente debemos dar parte al área de mantenimiento para que éste sea eh, reparado, corregido o se le haga la gestión de mantenimiento y evitar que exista la posibilidad de que alguien pueda electrocutarse. Otra conducta sería controlar la ira, el mal humor y verdaderamente el consumo de alcohol antes de la ejecución de las tareas laborales. O sea, si sabemos que tenemos que trabajar, definitivamente no debemos beber, pues, ¿no? O no debemos estar, digamos, participando de una fiesta, de una festividad en donde de alguna u otra manera comprometan nuestro cabal desempeño frente a las tareas que vamos a desempeñar en la jornada que nos correspondería ejecutar a continuación. De hecho, el consumo de alcohol en la vida extralaboral de los trabajadores sin duda contribuye a que se actúe con conductas alteradas dentro de la jornada laboral y facilitan la ocurrencia de accidentes. Otro elemento es el hecho de que
tengamos pues una conducta irascible, iracunda, y no tengamos paciencia, ¿no? Para con la tarea laboral, ¿no? Debemos comprender y entender que nuestro centro de labores es el lugar donde nosotros compartimos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas y que nos permite dar educación, alimentación, no solamente a nosotros mismos, sino también a los seres de nuestra familia que dependen de nosotros. En consecuencia, hay que tener, pues, o sea, paciencia para ver la, las cosas dentro de la jornada laboral y poder tratar con cierto, yo diría, con cierta no solamente transparencia, sino predisposición para compartir con los demás compañeros de trabajo las tareas que se van a ejecutar, ¿no? La recomendación sería de que los trabajadores lleven una vida extralaboral sana, sin malos hábitos, y que traten en lo posible de tener una conducta amical en el centro de labores, y que sin duda nos dará un mejor nivel de concentración para el desarrollo de las tareas laborales. Un tercer punto sería evitar las malas prácticas en el trabajo. De hecho, ejecutar tareas en desorden, con cierto descuido, con indisciplina, al no respetar las políticas o la reglamentación de la empresa para cada tarea de carácter operativo, administrativo y funcional, hacen que un trabajador tenga una persistencia a cometer faltas y propicien sin duda alguna la ocurrencia de un accidente, ¿no? Aquí lo más recomendable es que los trabajadores mantengan sus ambientes laborales en las áreas que les correspondan en un orden adecuado, a fin de evitar que existan elementos inadecuados e inapropiados que generen obstáculos en el desarrollo de las tareas. Obviamente, un ambiente ordenado siempre estimula un buen proceder en las tareas. Un tema clásico es que la gente de administración a veces le encanta tomar café en una taza o beber agua en sus posiciones de trabajo. Y en verdad no piensan de que si la taza de café o el agua se vuelca, va a esparcirse sobre nuestro escritorio donde tenemos una computadora, una laptop, ¿no? Y sin duda estas pueden estar conectadas a la corriente y además de malograr los equipos, podrían desencadenar un cortocircuito del cual podemos salir perjudicados personalmente. Otro elemento es que debemos evitar la distracción, ¿no? Y la falta, o sea, propiciar, mejor dicho, que esa distracción no nos genere una falta de atención para ejecutar nuestras tareas. De hecho, por ejemplo, desplazarse por las escaleras chateando por el celular o conversar mientras se hace un trabajo de riesgo son distracciones que constituyen una de las principales causas de caídas, golpes y accidentes en los centros laborales. Eso lo podemos evitar, obviamente, si tomamos conciencia y nos comprometemos con las políticas de la organización, de los caracteres preventivos que debemos utilizar para evitar propiciar situaciones que pongan en riesgo con nuestro accionar, ¿no? Y que puedan originarse accidentes de trabajo, ¿no? Otro aspecto deberíamos cambiar nuestra conducta de ser bromistas, ¿no? Ser demasiado extrovertidos en la organización, evitar ejecutar bromas a nuestros compañeros de labores, porque no solamente genera un mal ambiente, sino que no se ve adecuado este, para un comportamiento propio y responsable que deben tener los trabajadores en su centro de labores. El exceso de confianza para ejecutar bromas no solamente perjudican y dañan a nuestros compañeros, sino que también, de hecho, las actitudes bromistas interrumpen la concentración de los otros trabajadores en el desempeño de su tarea. Y ello hace que puedan cometer imprudencias y muchas veces estas imprudencias generan accidentes de trabajo. Por eso es necesario que todos los trabajadores comprendamos que una conducta bromista en la jornada laboral
en realidad es una falta disciplinaria y muchas veces constituyen actos de hostigamiento a los demás trabajadores de la organización. Y ojo que si estas bromas están orientadas a la sexualidad, entonces de hecho sin duda constituirían lo que se llamaría un caso de hostigamiento sexual que tiene un reglamento legal y existe un comité de prevención para estos actos de hostigamiento que tienen que ser analizados y tratados, ¿no? Así que esta actitud bromista en realidad debe ser controlada dentro de la organización, ¿no? Otro elemento es el que los trabajadores sean un poco apáticos, o sea, con los demás compañeros de trabajo. Eso a veces hace que se presente una conducta inapropiada, ¿no? Y la falta de colaboración equivale pues a dejar una evidencia de como si nada interesara al trabajador en la ejecución de las tareas laborales, ¿no? Y esto puede no solamente resultar desmotivante para el grupo, sino que es una conducta inadecuada que en realidad no se debe tener, ¿no? Dentro de la tarea laboral, ¿no? Dentro de la ejecución de las tareas laborales, ¿no? Y esto pueda generar situaciones un poco que puedan comprometer la ocurrencia de un accidente de trabajo. Por eso es necesario que todos los trabajadores estén involucrados con las tareas laborales y entender que toda actividad reviste ciertos riesgos y peligros. Y cuando uno se encuentra abstraído de la realidad, siempre serán más propensos a cometer errores que puedan terminar en un accidente de trabajo. Entonces, la recomendación es que pongamos mucha atención y no tengamos una apatía para desempeñar nuestra tarea laboral. Otro punto sería no advertir ciertas situaciones potenciales de riesgos. O sea, si nosotros vemos que hay un riesgo, pues en realidad debemos comunicarlo, debemos informarlo, ¿no? Tener una conducta en donde no estemos involucrados con la reportabilidad de las cosas que vemos, sin duda no contribuirían a que generemos actividades preventivas y, y también, de hecho, nos generaría pues una situación inadecuada para contribuir con todo el grupo laboral de que no ocurran situaciones que pueden desencadenar en un accidente de trabajo que se puede presentar porque no advertimos al resto, ¿no? O a las áreas correspondientes a tratar, pues, eh, estas situaciones o estas condiciones inseguras que se puedan estar presentando. Por eso es necesario que todos los trabajadores estén involucrados en la importancia de tener que reportar situaciones de relativo peligro, ya que ello motivaría una medida correctiva y así evitar posibilidades de que algún compañero de trabajo se accidente en el futuro. Bien, yo diría que los actos inseguros son como las olas del mar, siempre están ahí. Y hay muchas formas de tratar de bloquearlas para reducir el impacto en la orilla. Por ejemplo, crear rompeolas, establecer diques, ¿no? Barras de contención, ¿no? Pero igual siempre seguirán viniendo, las olas no van a desaparecer, ¿no? El único modo de que nosotros no suframos un accidente y no nos ahoguemos mientras estamos en la playa es manteniendo siempre una conducta de precaución y tener un límite de hasta dónde debemos actuar. Por ello, en seguridad, yo diría que sucede lo mismo. Si pensamos en lo que puede suceder antes de actuar, sin duda evitaremos que puedan ocurrir sucesos que después podamos lamentar. Si todos trabajamos en equipo frente a las orientaciones de estos malos hábitos que se pueden generar en el trabajo y enmendamos conductas y las orientamos a que se ejecuten buenas prácticas, realmente estaríamos cumpliendo con que la seguridad verdaderamente es tarea de todos. Bien, como siempre, vamos a pasar a una rueda de preguntas en las cuales podamos nosotros
absolver todas las consultas y dudas que se puedan presentar.